En una era en que la humanidad hablaba una sola lengua y los corazones latían al unísono, los hombres se sintieron invencibles. En las vastas llanuras de Sinar, bajo un cielo dorado, el polvo se alzaba entre los martillos y las manos. Miles de voces, un solo propósito, desafiar el límite entre la tierra y lo divino. Era el nacimiento de una ambición imposible, una llamada de orgullo que intentaría alcanzar el trono del Altísimo. El fuego del sol caía sobre la gigantesca ciudad que crecía sin descanso. Ladrillos cocidos al fuego, unidos con brea ardiente, se apilaban hacia lo eterno. Las sombras de los hombres se proyectaban largas, como si ellos mismos quisieran tocar el cielo. Risas, órdenes y cantos de victoria resonaban como tambores de guerra contra el mismísimo Creador. Y en lo alto, donde los rayos parecían rozar las nubes, una sola idea incendiaba la mente humana: hagámonos un nombre que nadie olvide jamás. Pero los cielos no permanecieron en silencio. Desde la altura insondable de su trono, Dios contempló aquella torre que no era una obra de adoración, sino de soberbia. La tierra tembló bajo su mirada, y el aire se volvió pesado, presagio de algo inminente. Lo que comenzó como unidad, estaba a punto de convertirse en confusión. Y el hecho de esa decisión divina seguiría resonando por generaciones, como una advertencia eterna al corazón humano. Toda historia tiene un punto en el que la humanidad parece tocar la perfección, y el relato de la Torre de Babel comienza en uno de esos instantes únicos. En aquel tiempo remoto, posterior al diluvio universal, la tierra era un vasto territorio unido bajo una sola lengua y un mismo propósito. No había fronteras, ni banderas, ni diferencias entre pueblos. Los hombres entendían las palabras de sus hermanos sin esfuerzo, y el sonido de sus voces se mezclaba en un solo canto de trabajo, de esperanza y de poder. Era como si la creación entera respirara al compás de una misma melodía, unificada en pensamiento y propósito. Sin embargo, en medio de aquella aparente armonía, comenzó a crecer una semilla peligrosa. No se trataba de hambre ni de guerra, sino de algo más profundo, el deseo de ser como dioses. El recuerdo del diluvio todavía ardía en la memoria de los hombres, y temiendo volver a ser esparcidos o destruidos, decidieron levantar un símbolo de seguridad eterna. En un valle fértil llamado Sinar, extendido y llano, las tribus comenzaron a reunirse con una idea común que pronto se convertiría en obsesión. Querían construir una ciudad que los mantuviera unidos para siempre, y una torre tan alta que tocara el cielo. El aire de la llanura de Sinar vibraba con el sonido de los primeros martillos y el golpe de las piedras moldeadas. Los hombres extraían arcilla del suelo, la cocían al fuego y la convertían en ladrillos fuertes como el hierro. La brea hirviente servía de argamasa, dejando tras de sí un aroma espeso y penetrante que flotaba entre los obreros. Día tras día, hombres, mujeres y jóvenes se unían en una labor titánica, impulsados no por la fe, sino por la ambición. La unidad que antes había sido signo de gracia se transformaba lentamente en un instrumento de orgullo. Al caer cada noche, los fuegos de la ciudad recién fundada iluminaban el horizonte, y desde las colinas cercanas parecía que la tierra misma ardía con una luz propia. Las columnas de humo ascendían como incienso profano hacia el cielo, desafiando al mismo Dios que había bendecido la alianza con Noé. Era el comienzo de una nueva civilización, una que buscaría su grandeza no en la obediencia, sino en el desafío. Y aunque los corazones estaban todavía tranquilos, el cielo observaba en silencio, sabiendo que aquello no duraría para siempre. ¿Puedes imaginarlo? Un solo idioma, una sola cultura, una sola visión del mundo. Ya no existían las barreras que hoy dividen a los pueblos, la comunicación fluía con la naturalidad del agua entre las manos. Pero esa misma facilidad se convirtió en peligro. Al no tener límites, los hombres comenzaron a pensar que nada les era imposible. Y cuando el ser humano deja de temer a Dios, cae inevitablemente en la ilusión de que puede ocupar su lugar. Con el paso de los días, los líderes del pueblo, hombres hábiles y de palabras persuasivas, convencieron a todos de que aquel proyecto no era rebeldía, sino grandeza.
navegaban entre discursos encendidos sobre el poder de la unión y la gloria de la humanidad. Hablaron de inmortalidad, de dejar una huella imborrable en la historia. Y así, lo que comenzó como un simple deseo de evitar la dispersión se transformó en la declaración más arrogante contra los cielos. Desde los confines del valle, se podía contemplar el progreso de aquella ciudad conocida más tarde como Babel. El sonido metálico de las herramientas acompasaba la marcha de miles de obreros, que dedicaban cada amanecer a levantar los cimientos de la torre. Los niños corrían entre los andamios, los ancianos contaban historias de días pasados, y las mujeres preparaban alimentos para las interminables jornadas de trabajo. Todo el pueblo participaba, y esa energía colectiva desbordaba orgullo, un orgullo que crecía con cada metro de altura alcanzado. El lenguaje común multiplicaba la eficacia. Un simple mandato bastaba para mover ejércitos enteros de trabajadores. Si un arquitecto pedía piedras, las piedras llegaban antes de que terminara de hablar. Si el capataz exigía más fuego para cocer los ladrillos, en instantes la llama volvía a rugir. Nadie discutía, nadie temía, nadie dudaba. Era un orden casi perfecto, una maquinaria humana que parecía no tener fallo, pero cada engranaje de aquella construcción monumental se movía impulsado por el orgullo. Un orgullo que, como una corriente subterránea, acumulaba fuerza a la espera de romper hacia la superficie. Los primeros relatos hablan de cómo la torre se erguía brillante bajo la luz del sol. Se decía que su base era tan ancha que 1000 hombres podían caminar a su alrededor sin encontrarse. Los materiales eran obtenidos con esfuerzo descomunal, traídos desde todas las regiones cercanas. Las estructuras crecían, los andamios se multiplicaban, y desde lejos, la torre parecía atravesar las nubes. Algunos afirmaban que ya se vislumbraban las puertas del cielo. Y en medio de las risas, los hombres decían con soberbia, nada nos detendrá. Pero algo sutil comenzaba a cambiar en los corazones. La cooperación pronto dio paso a la competencia. Los constructores, cegados por la ambición, empezaron a discutir sobre quién ocuparía la cima una vez completada la torre. Los arquitectos buscaban el reconocimiento, los líderes deseaban el poder, y el sueño de unidad comenzó, lentamente, a contaminarse. Sin notarlo, el veneno del ego recorría las venas de toda la civilización. El propósito común se transformó en una pugna de orgullo disfrazada de hermandad. Mientras tanto, los sabios del pueblo observaban con inquietud. Algunos recordaban las palabras de Noé y de sus hijos, las promesas de Dios y la advertencia de no desafiar su voluntad. Pero sus voces fueron silenciadas entre la multitud de obreros y dirigentes que no querían escuchar. No necesitamos mirar al cielo, decían, porque lo alcanzaremos con nuestras propias manos. Era la frase más repetida entre las multitudes, el credo que reemplazó la oración. El corazón humano, cuando deja de depender del Creador, se vuelve el arquitecto de su propia caída. En ese tiempo, los hombres no buscaban alabanza para Dios, sino gloria para sí mismos. Querían construir una torre tan alta que fuera imposible de olvidar, que confirmara al universo que el hombre, hecho del polvo, podía elevarse hasta los tronos de los cielos. Era, sin saberlo, una repetición del mismo deseo que había condenado al enemigo de antaño, ser como Dios, ocupar su lugar, dominar su reino. Las noches en Sinar eran calurosas, pero cargadas de una tensión invisible. Bajo el resplandor de las hogueras, los obreros descansaban apenas unas horas antes de volver a subir los andamios. Algunos hablaban de sueños extraños, de voces que resonaban en el viento, de presagios oscuros. Otros, sin embargo, los desestimaban con carcajadas, convencidos de que lo que estaban haciendo era el comienzo de una nueva era. La torre, decían, sería el puente entre el cielo y la tierra, la herencia eterna de la humanidad. A veces, en las madrugadas, el sonido de los martillos cesaba momentáneamente y solo se oía el viento soplando entre las estructuras inacabadas. Aquellos silencios eran densos, casi sagrados, como si el mundo contuviera la respiración. En esos momentos, aunque nadie lo admitiera, muchos sentían un escalofrío recorrerles la espalda. La mirada del cielo se percibía pesada, atenta, como si algo o alguien estuviera observando. La mañana siguiente traía siempre nueva energía, y con ella la ilusión de estar construyendo historia. Los encargados de la obra proclamaban que pronto la torre alcanzaría alturas jamás imaginadas. Las voces festivas se mezclaban con cánticos de victoria y con la repetida consigna de unidad. Y aunque el orgullo era su motor, en la superficie todo parecía orden, disciplina y progreso. Desde lo alto, sin embargo,
Los ángeles miraban con preocupación aquel monumento que no era una alabanza, sino una afrenta al Creador. Dios observa siempre, incluso cuando el hombre cree que su silencio es aprobación. En esos días, la humanidad vivía convencida de su independencia. Las noches se llenaban de júbilo, los días de trabajo incesante, y el eco de las risas resonaba por el valle de Sinar. Pero el cielo no reía. El cielo, inmenso y justo, aguardaba el momento en que la soberbia humana alcanzara su punto más alto, para que la caída fuera también ejemplar y eterna. Hoy, al recordar ese tiempo, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuán lejos llegaríamos nosotros si hablásemos un solo idioma? ¿Repetiríamos el error de Babel? La historia no solo narra un acontecimiento antiguo, sino una advertencia viva. Cuando los hombres se unen sin Dios, su obra puede ser grande, pero está destinada a desmoronarse. Porque la verdadera unidad no nace del poder, sino de la humildad ante el Creador. Esa fue la lección que la humanidad aún no sabía que aprendería en carne propia. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. En las vastas llanuras de Sinar, el eco de los martillos aún resonaba como truenos sobre la tierra. Era un sonido constante, casi hipnótico, que llenaba el aire desde el amanecer hasta el anochecer. Los hombres trabajaban con una pasión desbordada, convencidos de que su obra sería recordada por todas las generaciones. Cada golpe al ladrillo era como una declaración de desafío, un latido del orgullo humano que buscaba escalar hacia los cielos mismos. El calor del sol abrasaba la piel de los obreros, pero ni el cansancio ni el dolor los detenían. Con el paso de los días, la torre comenzó a tomar forma, un coloso de ladrillos rojos que se elevaba más allá de todo lo conocido. Los líderes de la construcción observaban su progreso desde plataformas improvisadas, gritando órdenes con voz firme y confiada. Aquella estructura no solo era un edificio, era un símbolo del sueño colectivo de la humanidad, alcanzar la altura de lo divino. En el corazón del proyecto se encontraba una motivación que mezclaba temor y ambición. Temor a ser dispersados, como si la memoria del diluvio aún pesara sobre ellos, y ambición de dejar atrás la fragilidad de la carne. Querían una torre que sirviera como testimonio eterno de su poder, una fortaleza imposible de destruir. El orgullo había reemplazado la devoción, y la oración fue sustituida por el ruido ensordecedor del trabajo incesante. Los líderes se reunían al caer la tarde bajo carpas adornadas con telas finas y símbolos luminosos. Hablaban de estrategias, de materiales, de hasta dónde debían elevar la torre. Algunos afirmaban que podían alcanzar las estrellas, otros que incluso podrían llegar al trono de Dios. Sus palabras se inflamaban entre el fuego y el vino, y las conversaciones se tornaban cánticos de exaltación humana. En esos instantes, la humildad de la creación se había perdido por completo. En medio del bullicio, había quienes todavía se preguntaban si aquello era correcto. Los ancianos del pueblo, testigos de los relatos de Noé, advertían que el hombre no debía buscar igualarse al Creador. Recordad lo que ocurrió con nuestros antepasados, decían, cuando se alejaron de la voz del Altísimo, la tierra fue cubierta por las aguas. Pero sus palabras caían sobre oídos sordos. Nadie quería mirar atrás, porque estaban cegados por el resplandor de su propia obra. La torre era ahora el centro de la vida. Los niños crecían viéndola escalar hacia el firmamento, los comerciantes traían materiales de regiones lejanas, los artesanos grababan su imagen en el barro y las rocas. Cada familia se veía representada en aquel monumento gigantesco que dominaba el horizonte. Era como si el mismo espíritu de humanidad estuviera concentrado en esos ladrillos, una fuerza que se sentía invencible. Creían que con aquella obra, ningún castigo celestial podría separarlos nuevamente. Desde lo alto, los líderes observaban la extensión de su ciudad. Los campos alrededor eran fértiles, los rebaños abundantes, la población feliz. Todo parecía una bendición. Pero bajo la superficie de esa aparente prosperidad, germinaba algo oscuro. Cuanto más subían los andamios, más insensibles se volvían los corazones. Ya no agradecían el alimento, ni daban gloria al Creador. Había nacido una nueva forma de idolatría, el culto al propio poder. Las palabras "hagámonos un nombre" se repetían con la fuerza de un juramento sagrado. Eran el grito del orgullo, el eco de la autosuficiencia humana.
Querían un monumento que demostrara al universo que no necesitaban de Dios para ser eternos. Querían permanecer unidos bajo un solo gobierno, una sola lengua y una sola voluntad, la voluntad del hombre. La torre no era solo un edificio, era la proclamación de independencia espiritual. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la torre siguió creciendo. Las nubes comenzaron a cubrirla a veces, y las aves ya no volaban por encima. Desde la distancia, la sombra del monumento caía como un gigante dormido sobre las aldeas cercanas. Sus cimientos eran tan profundos que se decía que ni los terremotos podrían derribarlos. La humanidad creía haber dominado la tierra y el cielo, pero olvidaba que Dios es el dueño de ambos. El aire encinar era denso de polvo y fe ciega. Los cantos de los trabajadores se mezclaban con el sonido de las piedras al caer, con los truenos que parecían murmurar a lo lejos. Algunos, al contemplar el tamaño descomunal de la torre, comenzaban a sentir un extraño miedo, una incomodidad inexplicable, como si hubieran ido demasiado lejos. Pero nadie se atrevía a hablar en voz alta. Callaban sus dudas, temiendo ser llamados cobardes o enemigos del progreso. Los arquitectos impulsaban nuevas innovaciones, descubriendo métodos de construcción que ningún hombre había usado antes. Elevaban poleas de madera, diseñaban andamios multiplicados, dominaban la arcilla y el fuego. Aquella generación se consideraba la más sabia y poderosa de la historia. Su conocimiento crecía, pero su alma se vaciaba. Porque mientras la torre ascendía en lo físico, el espíritu descendía en lo moral. Llegó el día en que la torre comenzó a ocultar al sol desde ciertas regiones del valle. Las sombras se extendían durante horas, y algunos decían que la tierra se estaba volviendo más fría bajo su influencia. Las voces de los obreros se hacían eco a través del viento, formando un murmullo incesante que parecía alcanzar los cielos. Desde la distancia, el monolito de ladrillos parecía un dedo humano apuntando hacia Dios, un desafío que pedía respuesta. Fue entonces cuando los rumores de maravillas comenzaron a propagarse. Algunos decían haber visto destellos en lo alto de la estructura, otros hablaban de un sonido extraño, como un gemido proveniente del propio cielo. Y aunque sus corazones se inquietaban, los líderes insistían con más fervor que nunca. Esto no es un presagio, decían, es señal de que estamos cerca, pronto tocaremos el reino celestial. Los aplausos y gritos de júbilo ahogaban cualquier rastro de temor. Entre los obreros había uno, un joven alfarero de nombre desconocido, que observaba el horizonte cada noche con el alma dividida. Sentía orgullo por ser parte de la creación más asombrosa del hombre, pero también una creciente angustia que no podía explicar. En sus sueños, escuchaba un murmullo semejante a muchas aguas diciendo, la altura del hombre es su ruina. Pero nadie lo escuchaba cuando hablaba de ello. Era más fácil cerrar los ojos que enfrentar la verdad. Mientras tanto, los líderes proclamaban su victoria adelantada. Finalmente, construiremos una puerta al cielo, exclamaban con euforia. El corazón del hombre estaba inflamado de gloria temporal, y en su arrogancia olvidaba que todo poder proviene de Dios. Esa misma ceguera espiritual, que en su origen parecía solo orgullo, se había convertido ya en blasfemia. Sin saberlo, cada ladrillo que colocaban era una piedra más en el muro que los separaba del Creador. El día amanecía con un brillo dorado, y el aire tenía una quietud casi sagrada. Desde lo alto, los constructores divisaban el horizonte curvado de la tierra, una vista que ningún hombre había tenido hasta entonces. Algunos cayeron de rodillas con el corazón sobrecogido, pero otros se hincharon de orgullo. Lo logramos, decían, somos como dioses sobre la tierra. En ese instante, el límite invisible entre lo humano y lo divino fue cruzado. Dios, desde su trono eterno, contemplaba aquella torre que ascendía en desafío. No era solo una construcción, era una declaración, la humanidad quería un cielo sin Dios. El Altísimo observó cómo las manos, que él mismo había formado, se alzaban contra su autoridad. Los ángeles miraban con asombro y tristeza, pues sabían que ninguna obra nacida del orgullo puede perdurar. El juicio estaba cerca, pero el hombre aún no lo comprendía. La torre seguía elevándose hacia los cielos, y cada nueva altura traía consigo un silencio inquietante. No había tormenta, ni relámpago, ni señal visible. Solo una calma tensa, previa al momento en que el cielo respondería. Los hombres reían, celebraban su obra inmortal, sin notar que el mismo Dios al que intentaban alcanzar ya descendía para visitarlos. Lo que estaba a punto de ocurrir transformaría para siempre el curso de la humanidad.
Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El viento del amanecer soplaba sobre la llanura de Sinar con una calma engañosa. En la distancia, la torre se erguía como un gigante de fuego bajo el sol naciente. Su sombra cubría los campos cercanos, y los hombres miraban con orgullo lo que habían construido con sus manos. Nadie imaginaba que aquella obra, concebida con tanto esfuerzo, sería recordada no como una hazaña de grandeza, sino como el mayor acto de rebelión contra Dios. La humanidad se encontraba en la cúspide de su poder terrenal. Ya no temían los castigos del cielo ni sentían la necesidad de orar. Creían que habían dominado los elementos, sometido la tierra y controlado su destino. Pero en esa ilusión de grandeza, algo invisible se estaba gestando, un eco sutil en el alma humana que comenzaba a susurrar las consecuencias de su osadía. A medida que la torre ascendía, los líderes del pueblo se envanecían más. Reunidos en lo alto de la estructura, observaban el horizonte extendido, donde el mundo parecía pequeño bajo sus pies. «Mira lo que hemos hecho», decían, «nada nos será imposible». Su mirada se llenaba de orgullo, su voz sonaba con la certeza de quienes creen dominar los cielos. En esas palabras, Dios percibió la soberbia misma que había precipitado la caída del enemigo antiguo. Mientras los hombres celebraban, el cielo no era indiferente. Las huestes celestiales contemplaban la torre que crecía día tras día, y su brillo de ladrillo cocido parecía una herida sobre la tierra. Los ángeles, testigos eternos de la historia, murmuraban entre sí, preguntándose hasta cuándo el Señor permitiría que el hombre se creyera su igual. Era un espectáculo fascinante y trágico a la vez, una creación hecha del barro intentando alcanzar el firmamento. En las noches, el resplandor de las antorchas iluminaba los andamios, y desde lejos la torre parecía un fuego perpetuo que desafiaba la oscuridad. Era una imagen majestuosa y perturbadora. Los hombres se sentían eternos bajo esa luz, convencidos de haber conquistado el cielo con sus manos. Pero cada ladrillo que elevaban era también una piedra sobre su corazón, separándolos aún más de la humildad que alguna vez los había unido. Los discursos se volvieron más osados. Uno de los capataces proclamaba ante multitudes, si el diluvio volvió a cubrir la tierra, nosotros nos refugiaríamos en lo alto. Si el fuego descendiera del cielo, nuestras piedras resistirían. Ningún poder podrá doblegar lo que hemos levantado juntos. Las multitudes aplaudían con fervor inconsciente, sin notar que cada aplauso era un paso más hacia su caída. Así es el orgullo, siempre disfrazado de valentía. Tan grande era su avance que comenzaron a perder el sentido del tiempo. Los días y las noches se confundían, las estaciones pasaban sin interrupción de la labor. Los obreros dormían en los andamios, despertaban con el amanecer y continuaban como si el descanso fuera pecado. Ya nadie cultivaba la tierra, ya nadie cuidaba el ganado, todo se había rendido ante un único propósito, alcanzar el cielo. Los hombres no servían a Dios, servían a la torre. La fatiga comenzaba a horadar sus cuerpos, pero el fervor mantenía encendida la determinación. Había orgullo en las heridas, orgullo en las manos agrietadas y en los pies descalzos cubiertos de polvo. Era como si la humanidad entera estuviera poseída por una energía sobrenatural, una pasión sin descanso. Pero detrás de esa fuerza había un espíritu que no venía del cielo, sino del deseo de usurpar el lugar del Todopoderoso. Fue entonces cuando comenzaron las primeras señales. Durante una noche silenciosa, los cielos se oscurecieron con una nube inmensa, sin lluvia ni trueno, pero cargada de una presencia innegable. Los obreros miraban temerosos, algunos se arrodillaban, otros seguían trabajando fingiendo no sentir el peso invisible sobre sus hombros. Todos sabían en su interior que algo estaba a punto de ocurrir. Algunos decían que Dios observaba desde aquella nube, que su mirada había descendido a juzgar la obra de los hombres. A pesar del temor, los líderes insistieron en continuar. «No temáis», dijeron, «si es el Señor quien mira, le mostraremos nuestra obra gloriosa. Que vea lo que somos capaces de alcanzar sin su ayuda». Sus palabras fueron recibidas con murmullos de aprobación mezclados con ansiedad. El trabajo siguió, pero la atmósfera cambió. El aire, antes cálido, se volvió pesado. Los vientos traían un sonido leve, como si el cielo respiraba con impaciencia. La arrogancia humana se hizo aún más evidente.
Empezaron a adornar la torre con inscripciones, símbolos y estatuas que representaban su poder. Algunos incluso comenzaron a ofrecer sacrificios no al Dios del cielo, sino a la obra misma de sus manos. Rezaban a la torre, rogando que jamás cayera, que el tiempo no la dañara, que su nombre se grabara para siempre. Era el nacimiento de un nuevo ídolo, la creación adorando a su creación. A lo lejos, los pocos que no habían participado en el proyecto observaban la torre con espanto. Decían que su cima desaparecía entre las nubes, que los truenos evitaban golpearla por respeto o miedo. Algunos pueblos lejanos enviaban mensajeros para unirse a aquella empresa que deslumbraba al mundo. La noticia se extendía por los confines, y cada palabra hablada sobre Babel aumentaba su fama y el pecado de su soberbia. En medio de esta euforia mundial, algunos corazones comenzaron a resquebrajarse. Una mujer, hija de uno de los constructores principales, miraba desde la base la obra de su padre y sentía el peso del silencio divino. Si Dios se ha ido, pensaba, ¿qué hacemos buscando su morada? Su corazón temblaba al ritmo de los martillos, y aunque nadie la oía, su oración subía como un suspiro. Era la señal de que aún quedaba fe entre los escombros del orgullo. Sin embargo, su voz se perdió entre el rugido del pueblo. Los hombres celebraban cada nueva altura, cada jornada completada, cada ladrillo colocado. Las trompetas sonaban con fuerza, y el humo de los hornos cubría el aire. Decían que pronto podrían descansar, que pronto habrían superado el desafío final. Pero en realidad, estaban acercándose, no a la gloria, sino al juicio. Porque cuando el hombre se coloca en el trono que no le pertenece, el cielo actúa. Desde lo alto del trono celestial, la paciencia divina alcanzó su límite. Dios miró a los ángeles y les mostró la torre que se alzaba como una herida sobre la creación. He aquí lo que hacen los hombres siendo uno solo y hablando una misma lengua, dijo el Señor. Nada les será imposible si continúan de esta manera. Las palabras resonaron como un decreto eterno. Dios no los castigaría con fuego ni con agua, sino con algo mucho más profundo, la incomunicación. Así fue como el desafío de los hombres llegó a su clímax. La torre seguía creciendo, el pueblo celebraba, y el cielo se preparaba para descender. Nadie imaginaba que en cuestión de momentos, todo cambiaría. Los labios que pronunciaban órdenes se volverían confusos, los oídos dejarían de entender, y la unión que había sido su fuerza se convertiría en su ruina. La humanidad estaba a punto de experimentar el peso de su propio pecado. El desafío a la voluntad divina había sido declarado. No hubo guerra ni batalla física, pero el conflicto espiritual llenaba los cielos. Lo que comenzó como un sueño de eternidad estaba a punto de convertirse en un recordatorio eterno de la fragilidad humana. En Babel, el hombre había tomado el pincel y pintado su soberbia delante de Dios. Pero ningún cuadro hecho por manos de barro puede resistir el soplido del Creador. Aquella noche, la torre resplandecía como si contuviera fuego dentro de sí. Los hombres dormían satisfechos, sin saber que sus lenguas pronto ya no hablarían la misma voz. El desafío estaba lanzado, y el cielo, paciente pero justo, se levantaría para responder. El alba que seguiría marcaría el fin de una era, y la tragedia de una humanidad que osó olvidarse de su Dios. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer llegó a la llanura de Sinar con una calma extraña, casi antinatural. Los hombres despertaban con el ruido de los martillos y el murmullo de miles de voces, sin saber que aquel día el cielo mismo se acercaría a contemplar su orgullo. La torre, colosal y brillante, cortaba el horizonte como una espada erguida contra Dios. Su cima parecía tocar las nubes, y sus constructores se sentían más cerca que nunca de alcanzar lo imposible. Mientras los obreros continuaban su labor, el resplandor del cielo cambió. Una luz inusual, blanca y profunda, comenzó a extenderse por el aire. No era el fulgor del sol ni el brillo del fuego, era una presencia tangible, invisible pero pesada como el silencio antes del trueno. En lo alto, donde los ojos humanos no alcanzaban, Dios había descendido a observar la obra de los hombres. No por curiosidad, sino por justicia. Los ángeles le acompañaban, atónitos ante la magnitud de la torre. Desde lo alto, la humanidad parecía diminuta, pero su desafío era inmenso. Ellos, siendo uno solo y hablando una misma lengua, lo han hecho,
dijo el Señor con voz que hacía temblar el universo. Nada les será imposible si prosiguen en su orgullo. Y en esa sentencia resonaba no solo la desaprobación divina, sino también una profunda tristeza. La creación se había rebelado contra su creador. Lo que debía ser símbolo de unidad se había transformado en un monumento de independencia. Desde la primera piedra, la obra de Babel había nacido de la desobediencia, del deseo de crear un cielo propio sin necesidad del Espíritu. Los ángeles miraban la ciudad y veían en ella el reflejo de una antigua caída, el mismo error del enemigo cuando quiso ascender al trono de Dios. Los hombres abajo seguían trabajando, ajenos a la mirada celestial que los observaba con pesar. Sus cantos y gritos de orgullo llegaban hasta las alturas como una sinfonía de necedad. Los cimientos retumbaban con cada martillazo y las piedras se apilaban con el polvo del sudor. No sabían que ese eco de martillo sería el último sonido de su unidad, ni que Dios ya había decidido intervenir. El Señor contempló el corazón de cada hombre y vio que en ellos ya no había espacio para su nombre. Las alabanzas se dirigían a sí mismos, las oraciones se habían vuelto himnos de vanidad. El trabajo era su credo, la torre su Dios. Todo lo demás había sido desplazado, incluso su presencia. Era el momento de actuar, porque cuando el hombre se exalta a sí mismo, el cielo debe recordarle de quién proviene el aliento. Entonces la luz divina descendió un poco más, cruzando el aire con un temblor que recorrió la tierra. Los pájaros dejaron de volar, los animales se agazaparon, y los obreros se detuvieron al sentir la vibración bajo sus pies. Algunos miraron hacia el cielo sin entender lo que ocurría. Es un presagio, dijeron los ancianos, pero los jóvenes los llamaron miedosos. El corazón humano siempre teme lo sagrado cuando ama su propia fuerza. Desde el trono celestial, Dios habló a los ángeles que esperaban en silencio. Descendamos y confundamos su lengua, para que no se entiendan los unos a los otros. Sus palabras fueron decreto, y su voluntad se desplegó como una ola de fuego invisible que comenzó a extenderse sobre Babel. No cayó rayo ni relámpago, no hubo tormenta ni fuego, solo el poder tranquilo y absoluto del Creador moviéndose entre los hombres. Mientras tanto, los líderes en la cima de la torre brindaban por su triunfo. Pronto seremos tan altos como las estrellas, exclamaban riendo, sin notar el cambio que comenzaba a urdirse entre ellos. Uno habló y el otro no comprendió. Repitió la frase, pero la confusión se hizo más grande. En cuestión de segundos, las palabras perdieron sentido, los sonidos se fragmentaron y cada oído escuchó una lengua distinta. La humanidad había perdido su unidad. El caos estalló como un terremoto. «Tráeme los ladrillos», gritaba uno, pero nadie entendía su petición. «Levanta los andamios», clamó otro, y solo recibió miradas vacías. Los obreros empezaron a discutir, creyendo que los demás se burlaban. Pronto la cooperación se transformó en gritos, los gritos en empujones, y los empujones en peleas. Babel, la ciudad del Uno, se estaba desmoronando desde adentro. Los albañiles dejaron caer sus herramientas, los encargados golpeaban a los trabajadores, y los mensajeros corrían sin rumbo tratando de encontrar a alguien que entendiera su idioma. Lo que antes era orden se volvió confusión, lo que antes era armonía se llenó de ruido. Era un caos total, una orquesta de voces desentonadas que chocaban unas con otras. Dios no envió fuego ni espada, envió palabras incomprensibles, y con ellas quebró el orgullo del mundo. Desde lo alto, el Señor observaba el resultado. Su justicia no era cruel, pero era perfecta. No castigó a los hombres con destrucción, sino con separación, para que recordaran que la unidad sin Él es vana. Las voces se dispersaron como semillas lanzadas al viento, llevadas a todas partes por los nuevos idiomas que brotaron en un instante. En un solo día, la humanidad perdió el don de la comunicación universal. Las madres no entendían a sus hijos, los esposos no comprendían a sus esposas. Entre amigos surgieron miradas de temor y entre hermanos, lágrimas. Era como si el alma misma hubiera sido partida. Los hombres corrieron fuera de la ciudad desesperados, buscando a otros que pudieran entenderlos. Y así nacieron las primeras tribus, los primeros pueblos, las primeras naciones. Babel había dejado de ser un hogar. Los líderes intentaron detener el desorden, pero sus discursos se volvían inútiles, extraños, confusos. Algunos creyeron que los dioses les habían maldecido, otros que el aire mismo se había vuelto en su contra. La torre quedó vacía poco a poco, abandonada entre gritos y desilusión.
El orgullo que los había unido se convirtió en miedo, y el sueño de alcanzar el cielo se desmoronó en polvo sobre sus pies. En lo alto, los ángeles contemplaban la escena con reverencia. Comprendían que la humanidad, aun en su dolor, estaba siendo guiada hacia un propósito mayor. Dios no destruyó su obra por ira, sino por misericordia. Si los hubiera dejado continuar, habrían perdido completamente su alma. La confusión fue un acto de amor disfrazado de juicio, una manera divina de salvarlos de sí mismos. El viento sopló fuerte aquella noche. Las hogueras se apagaron y el silencio llenó la llanura. La torre, aún inconclusa, se alzaba como un recordatorio mudo de la fragilidad humana. El polvo cubría los andamios caídos, y las huellas en el barro se extendían en todas direcciones. Babel había caído, no por la fuerza de los elementos, sino por el peso de la soberbia. Dios contempló el mundo y vio a los hombres dispersarse hacia los confines de la tierra. Cada grupo llevaba un idioma nuevo, y con él, una parte de la memoria de aquel día. La palabra Babel se pronunció por primera vez, significando confusión. Así quedó escrito en la historia, el lugar donde la humanidad intentó alzarse sin Dios, y donde el Creador recordó al hombre de que está hecho. La confusión trajo soledad, pero también oportunidad. Las gentes comenzaron a poblar nuevos territorios, a fundar ciudades, a buscar el sentido de su existencia más allá de los ladrillos y la brea. Sin saberlo, esa dispersión era parte del plan redentor. A través de la diversidad de lenguas, Dios sembró las raíces del mundo entero, preparando el terreno para el día en que un solo lenguaje de fe volvería a unir a todos los pueblos. Y así quedó la torre, erguida pero vacía, como una cicatriz de piedra bajo el cielo abierto. Los ecos de las voces perdidas aún parecían resonar entre sus muros, fragmentos de una humanidad que quiso elevarse sin el permiso divino. En aquel silencio eterno, el viento parecía susurrar la lección más profunda: ningún hombre puede alcanzar el cielo con ladrillos de orgullo. Solo la gracia puede construir lo eterno. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El amanecer después del silencio fue distinto a cualquier otro. La ciudad de Babel, que hasta el día anterior vibraba con órdenes y cantos unificados, se despertó en medio del desconcierto. Los obreros caminaban confundidos, hablando en lenguas que no reconocían. Los mandos superiores gritaban instrucciones, pero cada palabra parecía perderse en el aire, como si el viento las arrancara de sus labios antes de llegar a los oídos del otro. Los murmullos se transformaron en discusiones, y las discusiones en gritos. En cuestión de horas, el orden que había sostenido la construcción más ambiciosa de la humanidad desapareció por completo. Los hombres, incapaces de entenderse, comenzaron a gesticular desesperadamente, usando las manos donde antes bastaban las palabras. La frustración crecía, y con ella el temor. Nadie sabía qué estaba pasando, pero todos sentían que algo sobrenatural había roto su comunión. Algunos cayeron de rodillas, llorando, creyendo que los dioses los habían castigado. Otros se aferraron a la ira, golpeando paredes, culpando a quien estaba a su lado por la confusión. El dolor del alma era tan grande como el ruido que llenaba toda la ciudad. Era un caos abrumador, un sonido incesante de voces entrecruzadas, como si el cielo hubiera estallado en miles de lenguas distintas. Los líderes intentaron imponerse en medio del desastre, pero su autoridad se desvaneció con sus palabras incomprensibles. Cada uno hablaba en una lengua que solo unos pocos podían comprender. Los grupos comenzaron a dividirse naturalmente, reuniéndose con aquellos que entendían su voz. Ya no eran uno, el pueblo de Babel se fragmentaba ante los ojos de sus propios constructores. La unidad que había sido su fuerza era ahora su ruina. La confusión crecía con el paso del día. Los comerciantes no podían negociar, los artesanos no podían recibir instrucciones, los padres no entendían a sus hijos. El lenguaje, esa herramienta que los había unido, se convertía en su condena. Cada palabra pronunciada sonaba extranjera, cada gesto una súplica por entendimiento. Y en el corazón de esa confusión, muchos comenzaron a entender que el poder humano había tocado su límite. El clamor se elevó al cielo. Hombres, mujeres y niños gritaban a diferentes voces y en diferentes idiomas, rogando por claridad. Pero el cielo guardaba silencio.
No había respuesta, solo el eco de sus propias lenguas divididas. La torre seguía en pie, imponente, pero su construcción se detuvo para siempre. Lo que antes fue orgullo se convirtió en un monumento al fracaso humano. El polvo cubría las piedras abandonadas y los andamios quedaron vacíos. Algunos intentaron continuar el trabajo, pero no podían coordinarse. Otros huyeron, temiendo que la confusión fuera solo el inicio de un castigo mayor. Los caminos de la ciudad pronto se llenaron de caravanas que marchaban en distintas direcciones, siguiendo su instinto o la voz de aquellos que podían entender. La dispersión había comenzado. El aire de Babel se llenó de un silencio extraño, interrumpido solo por los lamentos. La risa dejó de existir en aquel lugar. Incluso los perros callaron, como si comprendieran el peso de la tristeza que cubría la ciudad. La torre, aún incompleta, se alzaba entre ruinas morales, recordando a cada alma que la había tocado que el Creador había hablado sin pronunciar palabra. Su mensaje era claro: el orgullo divide. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de fuego. Desde lo alto de la torre, un anciano observaba la tragedia. Su rostro soportaba la fatiga de muchos años de trabajo, pero sus ojos reflejaban algo más: el reconocimiento de la justicia divina. Creímos que podíamos ser unos sin Dios, murmuró, aunque nadie lo entendiera. Y al decirlo, comprendió que esa sería la lección más grande de su tiempo. El Señor miraba desde los cielos. Su propósito se cumplía. La humanidad, que pretendió desafiarlo, había sido dispersada por el simple poder de la palabra. No hizo falta fuego, no hizo falta espada, bastó con tocar sus lenguas. El juicio había sido preciso y completo, una muestra de sabiduría infinita. Donde antes había soberbia, ahora solo quedaban ruinas y memoria. En las noches siguientes, la llanura de Sinar se volvió desierta. El viento recorría los caminos vacíos, llevando consigo los ecos de los idiomas nuevos. Cada rincón de la tierra comenzó a llenarse de sonidos diferentes, melodías, acentos, ritmos de palabras recién nacidas. El mundo, multiplicado por la confusión, empezaba también a renacer. Babel no era solo el fin de una torre, sino el comienzo de la diversidad de los pueblos. Los hombres que marchaban hacia occidente hablaban con sonidos suaves y pausados, los que caminaban hacia oriente llevaban consigo lenguas de tono fuerte y rápido. Diferentes en voz, pero iguales en destino, todos cargaban el recuerdo del castigo. Nadie olvidaría lo que había ocurrido. En las hogueras de las nuevas tierras, los ancianos contaban a sus hijos la historia de la torre que quiso tocar el cielo. Así nació la tradición. Cada cultura, cada nación recién formada conservó un fragmento de la historia, adaptándola a su idioma, a su comprensión de Dios. En todas las versiones, sin embargo, se repetía la misma moraleja: la unidad sin obediencia es desobediencia. La grandeza sin humildad se convierte en ruina. Y la ambición sin límites conduce inevitablemente a la caída. El recuerdo de la confusión seguía vivo incluso en los sueños de aquellos que abandonaron la ciudad. Muchos despertaban por las noches, oyendo en su mente las voces mezcladas, los sonidos imposibles de descifrar, los lamentos que llenaron Babel antes de su abandono. Era como si la memoria de las lenguas divididas hubiera quedado grabada en el corazón humano. Una herida invisible que recordaba el precio del orgullo. Aún así, en medio del juicio, la misericordia de Dios brillaba silenciosa. Los hombres no fueron destruidos, solo separados. Se les dio la oportunidad de comenzar de nuevo, de llenar la tierra como había sido ordenado desde el principio. Donde reinaba la confusión, también se sembró la esperanza. Desde aquella ruptura, las generaciones futuras aprenderían a reconocer la necesidad del Creador, no solo como juez, sino como redentor. El mundo cambió para siempre. Las naciones se extendieron por montañas y mares, por desiertos y bosques. Las lenguas florecieron como semillas múltiples, cada una con su propio ritmo, su propia belleza, su propio modo de nombrar a Dios. Y aunque ya no podían hablar una misma lengua, el recuerdo del Altísimo permanecía arraigado en lo profundo de todos los pueblos. La confusión no había apagado su presencia, solo la había dispersado. Los siglos posteriores llevarían el eco de Babel como advertencia. Reyes, imperios y civilizaciones recordarían que el orgullo siempre precede a la caída. Ninguna torre humana, por alta que sea, puede sostenerse sin la bendición divina. La torre de Babel quedó en pie por un tiempo, pero con los años, el viento y la arena la devoraron.
La tierra misma se encargó de borrar el monumento, dejando solo la enseñanza para quienes vendrían después. Y así, el hombre comprendió que el lenguaje, antes utilizado para desafiar al cielo, podía transformarse en instrumento de reconciliación. A través de las lenguas nuevas surgiría la poesía, la oración, la música. Lo que nació en juicio se volvería fuente de belleza, vehículo para la búsqueda del entender. Porque aunque Dios confundió las palabras del hombre, jamás cerró el camino hacia su verdad. La confusión de las lenguas no fue solo un castigo, sino una puerta hacia la redención. Cada idioma sería una manera diferente de buscar a Dios, cada pueblo una expresión singular de su creación. Lo que parecía ruina era, en realidad, el principio de una historia más grande, la dispersión necesaria para poblar la tierra y preparar el corazón humano para el día en que volvería a hablar un solo idioma de fe. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El viento recorría la llanura vacía donde una vez se alzó la majestuosa Torre de Babel. El polvo cubría los restos de lo que alguna vez fue la mayor aspiración humana. Las ruinas brillaban bajo el sol como un recordatorio callado de la fragilidad del hombre frente a la grandeza de Dios. Lo que antes se erguía con soberbia ahora yacía en silencio, como si la tierra hubiera absorbido el eco del orgullo. Los días pasaron y la historia de Babel comenzó a propagarse más allá de sus escombros. Los pueblos que se habían dispersado llevaban consigo el recuerdo de aquel castigo y las cicatrices de su confusión. Las palabras cambiaron, los acentos se diversificaron, pero el mensaje permanecía igual en todos los corazones. Babel se convirtió en sinónimo de advertencia: cuando el hombre intenta ser como Dios, termina cayendo sobre el polvo del que fue formado. A lo largo de los siglos, el relato fue contado y recontado en 1000 lenguas distintas. Algunos pueblos la narraban como una tragedia, otros como un acto de justicia, pero todos coincidían en lo mismo: Babel fue el límite del orgullo humano. En los templos, los ancianos repetían la historia a los niños, enseñando que ninguna obra hecha desde la soberbia puede perdurar. Así, la confusión del lenguaje se convirtió también en una enseñanza de humildad. El tiempo borró las huellas de la torre, pero no su legado. En las montañas más lejanas, entre las aldeas y los grandes reinos, el eco de Babel seguía resonando. Los sabios la usaban como ejemplo cuando los reyes buscaban dominar el mundo. Recuerda Babel, decían, recuerda qué ocurre cuando los hombres creen poder alcanzar el cielo con sus propias manos. Aquellas palabras eran como una espada invisible que preservaba al mundo de repetir el mismo error. Pero el corazón humano es cambiante, y con los siglos, el orgullo volvió a germinar. Nuevas civilizaciones se alzaron, nuevas torres fueron construidas, nuevos hombres reclamaron poder absoluto. Una y otra vez, las naciones olvidaron la lección de Babel. La humanidad volvió a observar hacia arriba, deseando tocar el trono divino, y una y otra vez, el cielo le recordó su límite. La historia de Babel no fue un episodio aislado, fue la raíz de todas las rebeliones futuras. Dios, sin embargo, no abandonó a su creación. A pesar de la dispersión, su plan seguía obrando detrás de la apariencia del castigo. Lo que en el corazón de los hombres parecía una derrota era, en la mirada divina, una siembra. Las lenguas separadas se transformaron en culturas y pueblos, cada uno con una identidad. El mundo comenzó a llenarse de color, sonido y diversidad. Nadie sospechaba que esa variedad, nacida del juicio, sería más tarde instrumento de redención. Cada idioma se convirtió en una ventana al alma. Las palabras que una vez confundieron, ahora podían expresar nuevos matices de amor, de fe, de esperanza. Lo que fue castigo se transformó lentamente en riqueza. Dios había tomado la soberbia del hombre y la había convertido en arte, en música, en sabiduría. Así se cumplía un principio eterno: de la caída, Dios siempre extrae vida. Los hombres comenzaron a comprender que el poder humano no reside en la altura de sus torres, sino en la humildad de sus corazones. El conocimiento, sin la guía del espíritu, solo conduce a la destrucción. Pero cuando la inteligencia se rinde ante la voluntad divina, se convierte en sabiduría. Así, lo que Babel destruyó, la comunicación perfecta entre los hombres, solo podría ser restaurado por una fuerza que no venía de la tierra. Pasaron innumerables generaciones, y el eco de Babel quedó grabado en las memorias de todos los pueblos.
Algunas civilizaciones lo recordaban en canciones, otras en símbolos esculpidos en piedra. Aún en las culturas más alejadas, siempre existía un relato sobre una torre que provocó la ira del cielo. Era como si la advertencia estuviera impresa en el alma de la humanidad, una memoria que ni el tiempo ni la distancia pudieron borrar. Sin embargo, en medio de la historia, surgió una promesa. Dios, en su infinita misericordia, había preparado desde Babel el plan que volvería a unir las lenguas. No sería por ladrillos ni por manos humanas, sino a través del Espíritu. En un futuro distante, los hombres volverían a hablar diferentes idiomas, pero una sola verdad sería comprendida por todos, la del amor redentor. Lo que la soberbia dividió, el Espíritu Santo lo restauraría. Mucho tiempo después, ese milagro sucedería. En un día que la historia llamaría de Pentecostés, el fuego del Espíritu descendería sobre los hombres y las lenguas volverían a unirse bajo una sola voz de fe. Aquel episodio, siglos posteriores a Babel, marcaría la redención del lenguaje. Ya no serían palabras de confusión, sino palabras de salvación. El mismo Dios que una vez confundió, ahora inspiraba entendimiento. El contraste era perfecto. Babel representó la voz humana que quiso alcanzar el cielo por su propia fuerza. Pentecostés, la voz de God que descendió para habitar entre los hombres. Donde antes hubo división, ahora había comunión. Donde reinó el orgullo, florecía la humildad. Y así, la historia completa del lenguaje humano se revelaba como un círculo perfecto en el designio divino. Babel no fue el fin de la humanidad, sino el principio de su redención. Cada palabra nueva, cada tono y cada idioma eran testimonio vivo del poder de Dios sobre la creación. El sonido de la confusión se transformó en una melodía variada, un canto de múltiples voces que el cielo podía entender. La variedad no era enemiga de la unidad, era su forma más hermosa cuando se guiaba por el amor. Los profetas posteriores miraron atrás y comprendieron que Babel fue un espejo de la naturaleza humana. Mostraba la tendencia constante del hombre a apartarse de Dios buscando su propia gloria. Pero también revelaba la misericordia divina que nunca abandona. Aun cuando el hombre se pierde en su confusión, el Señor usa su error para guiarlo de regreso al propósito eterno. Así obró antes, así obra siempre. Hoy, cuando recordamos Babel, no debemos verla solo como ruina, sino como lección. Cada piedra caída es un recordatorio de que la grandeza humana sin Dios solo tiene apariencia de poder. Hay torres modernas y sistemas que aún pretenden sustituir la dependencia del Creador, imperios, ideologías, estructuras humanas levantadas con el mismo espíritu de Babel. Pero el tiempo siempre revela la verdad, toda torre sin cimiento divino cae. Sin embargo, Dios sigue ofreciendo la oportunidad del retorno. A través del amor, enseña nuevamente el lenguaje del alma, el único idioma que todas las naciones pueden entender. Ese idioma no se habla con palabras, sino con actos de misericordia, compasión y humildad. En ese lenguaje no hay confusión, porque fluye directamente del corazón del Creador. Y cuando los hombres vuelven a hablarlo, los cielos se regocijan. El legado de Babel es, en suma, el testimonio de la dualidad humana, capaz de edificar maravillas y de destruirse con su orgullo. Pero también es la prueba viva de la paciencia de Dios, que transforma la caída en principio, la división en comunión y la confusión en entendimiento. Cada idioma que hoy se pronuncia es una manifestación de esa gracia. Lo que comenzó como juicio terminó siendo la semilla de la redención universal. En lo más profundo del corazón humano, aún vibra la pregunta que Babel dejó tras de sí: ¿buscaremos el cielo con nuestras propias manos o permitiremos que Dios lo descienda hacia nosotros? Esa es la elección eterna. La torre fue destruida, pero su lección permanece viva en cada generación. Y solo quienes la comprendan podrán construir, no con ladrillos, sino con fe, la morada verdadera donde el hombre y Dios habiten juntos. Porque el verdadero cielo no se alcanza escalando, sino descendiendo. No se conquista, se recibe. No se construye con brea ni con piedra, sino con obediencia y amor. Esa es la redención de Babel, el mensaje que aún resuena en la historia, que lo que el orgullo había dividido, la gracia lo vuelve a unir para siempre. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.